El día que la humanidad fue declarada irrelevante no hubo explosiones, ni guerras, ni discursos heroicos, solo un documento frío transmitido por el Consejo Galáctico a todas las especies conocidas. Una clasificación técnica que decía que la especie humana carecía de valor estratégico, cultural o militar a largo plazo, que su desaparición eventual no alteraría el equilibrio del universo, y mientras miles de mundos reaccionaban con indiferencia o burla, en la Tierra no hubo pánico sino algo más. Peligroso. Silencio. Porque la humanidad ya había sido subestimada antes, por imperios, por reyes, por sistemas que aseguraban que no debía existir, y aprendió algo que el universo aún no entendía. Cuando no te ven como una amenaza, te conviertes en una incógnita, y mientras las flotas alienígenas apostaban rutas ignorando el pequeño sector humano, los observatorios registraban movimientos mínimos pero constantes, estaciones que no crecían en tamaño sin en redundancia, naves que no buscaban, potencias sin autonomía, ejércitos que no entrenaban para ganar guerras sino para seguir luchando cuando nadie estuviera mirando. Porque la humanidad no respondió con un violento desesperada, respondió archivando cada insulto como dato, cada desprecio como ventaja, cada profecía de extinción como verdad. Y en los márgenes del espacio ocurrió algo que nos llevaba a una reorganización silenciosa, donde científicos dejaron de buscar avances espectaculares y se enfocaron en sistemas que funcionaran en la misma, donde generales abandonaron los rápidos diseñaron estrategias donde políticos apostaron algo que no necesitaban solo cultivos para existir, solo recordarse a sí mismos. Y mientras los archivos galácticos giraban algo empezó a encontrar pequeños retrasos, rutas seguras, señales perdidas que no encajaban con los llamas de patrullas que regresaban intactas pero extrañamente alteradas, como si hubieran atravesado territorios que no deberían estar aquí. Y nadie lo dijo en voz alta, pero en los niveles más altos del Consejo surgió una duda que no aparecía en los datos. Si una especie acepta ser irrelevante sin protestar, ¿qué está preparando? Porque la humanidad no estaba preparando conquistar el universo ni demostrar su grandeza. Estaba haciendo algo mucho más importante. Estaba aprendiendo a existir sin alterarse por el cielo, y en un universo obsesionado con la existencia. Eso no era libertad, era camuflaje, opción de primer mundo aliado desarrollado en pantalla, sin señales de invasión, sin enemigos identificados. El Consejo revisó viejos archivos buscando piezas y encontró informes de los mismos proyectos y que decía que la humanidad no importaba. Por primera vez desde que el universo fue reconocido, alguien se preguntó si había entendido el modo más poderoso posible. Ignorar a quien no era mirar el pasado. El día que la humanidad fue declarada irrelevante no hubo explosión, ni guerras, ni discursos heroicos, solo un documento frío transmitido necesitaban ser reconocidos para existir, solo recordarse a sí mismos. Y mientras los archivos galácticos sellaban el experimento humano como borrado, algo empezó a incomodar a las inteligencias más antiguas del cosmos. Pequeños retrasos, rutas seguras, señales perdidas que no encajaban con piratas ni fenómenos naturales,
Patrullas que regresaban intactas pero extrañamente alteradas, como si hubieran atravesado territorios que no deberían estar activos, y nadie lo dijo en voz alta. Pero en los niveles más altos de consejo surgió una duda que no aparecía en los datos. Si una especie acepta ser irrelevante sin protestar, ¿qué está preparando? Porque la humanidad no estaba planeando conquistar el universo, ni demostrar su grandeza. Estaba haciendo algo mucho más inquietante. Estaba aprendiendo a existir sin permiso, a operar sin atención, a crecer sin ser vista, y en un universo obsesionado con el poder visible. Eso no era debilidad, era camuflaje. Y cuando el primer mundo aliado desapareció sin batalla, sin señales de invasión, sin enemigos identificables, el Consejo revisó viejos archivos buscando respuestas y encontró el informe que ellos mismos habían formado, el que decía que la humanidad no importaba. Por primera vez desde que el universo fue cartografiado, alguien se preguntó si había conocido lo más peligroso posible. Ignorar a quienes no necesitaban ser admirados para sobrevivir. La primera señal de pánico real no llegó desde los mundos periféricos, sino desde el control del sistema galáctico, cuando una megaciudad cerca, considerada imposible de existir, comenzó a experimentar errores pero acumulativos, nada catastrófico, solo retrasos imprevistos, errores en controles, pequeños espacios en redes de energía y durante semanas se asumió que era responsabilidad, hasta que alguien reaccionó datos y dio cada sistema afectado directa o indirectamente, preguntas secundarias y errores externos observados por la red mundial, muchos de ellos mencionados por las fuerzas armadas y designadas como estándares de máxima seguridad. Le fue un recurso que convirtió algo que nunca había pasado, que la humanidad no había construido, había construido dependencias silenciosas, una malla de servicios, mantenimiento, logística y soporte que nadie había utilizado porque nadie creyó importante hacerlo. Y mientras los imperios invertían en armadas y armamentos, los humanos habían invertido en reparar lo que otros descartaban, en optimizar lo que nadie vigilaba, en convertirse en la capa invisible que mantenía funcionando el sistema galáctico sin figurar en los informes de paz. Y cuando el Consejo descubrió que no tenía porque no existía un gobierno central a conocer, solo modos autónomos que respondían con necesidad técnica, cumpliendo cada norma de forma literal, pero configurando sus operaciones lo suficiente como para que cualquier intento de control llegara siempre tarde. Por primera vez en la historia galáctica, una civilización que estaba invirtiendo en silencio sin ningún orden, sin amenazas, sin presencia militar estricta, simplemente dejando de para quienes sabían otras comunidades ahora sistemas defensivos seguían funcionando pero sin el equipo necesario para responder rápido. Tratados comerciales y en medio de eso, la humanidad seguía una frase que siempre que los españoles quedaron esperamos dentro de y entonces alguien que la humanidad no estaba estaba limitándose a su de forma selectiva, demostrando que podía sobrevivir, adaptarse a condiciones que otras especies no esperaban. Y al hacerlo, estaba exponiendo una verdad histórica. El sistema galáctico había sido diseñado para la comunidad, no para la resistencia. Y cuando esa comunidad no había fuerzas suficientes porque la amenaza no tenía bandera, no tenía punto de religión, y mientras el Consejo de la Justicia declarara la humanidad por el sistema, una nueva una que jamás había sido necesaria. ¿Cómo se negocia con una especie que no quiere conquistar, no necesita que la el Consejo ya no necesitaba sino si el universo había construido su estabilidad sobre una base que había definido en silencio, dejarlo, sostenerlo. El momento en que el Consejo decidió actuar fue el mismo en que descubrió que ya no tenía una forma clara de hacerlo, porque declarar a la humanidad como amenaza sistémica requería consenso, y el consenso exigía estabilidad, y la estabilidad ya estaba erosionándose en capas tan profundas que ninguna flota podía reparar, ya que los retrasos logísticos se habían convertido en normas. Las economías dependientes comenzaban a colapsar en silencio y los mundos más poderosos
Aquellos que siempre habían dictado las reglas empezaron a experimentar algo que jamás habían sentido. Incertidumbre prolongada, no el miedo explosivo de una invasión, sino la ansiedad constante de no saber si mañana los sistemas seguirían funcionando igual que hoy. Y en ese contexto el Consejo envió su primera misión oficial al espacio humano, no una flota de guerra, sino una delegación diplomática armada con protocolos, traductores y advertencias cuidadosamente redactadas, esperando encontrar una civilización, la defensiva, resentida, ansiosa por ser reconocida o vengada. Pero lo que encontraron fue algo mucho más desconcertante. Colonias humanas tranquilas, infraestructuras modestas pero redundantes, sistemas energéticos distribuidos, comunidades que parecían operar con normalidad incluso bajo restricciones extremas, como si la escasez no fuera una crisis, sino una condición de y cuando los emisarios preguntaron por una autoridad militar, por un liderazgo capaz de responder en nombre de la especie, recibieron siempre la misma respuesta, expresada de mil formas distintas pero con un significado común: no existía, porque la humanidad había dejado de preocuparse por había aprendido, a base de errores históricos, que los centros se convierten en y que la supervivencia es la cooperación flexible y memoria compartida, no control absoluto, ni miembros de diplomáticos interpretar aquello que el desorden o colectivismo, sus propios sistemas comenzaban a crear porque las instalaciones no seguían usaban protocolos que encontraban en tiempo real, imposible para evitar una delegación del Consejo una ironía tan evidente que nadie se atrevió a mencionarla en los informes oficiales. Durante esas conversaciones, aparentemente triviales, cuando un analista del Consejo formuló la pregunta que habría sido evitada desde el inicio, porque la humanidad no había reclamado nada, porque no había exigido reconocimiento, protección o un nuevo estatus, y la respuesta llegó sin dramatismo, pronunciada por un solo experiencia, dijo que los nacidos escuchados por todos y que cada vez que lograban se convertían en objetivos, en recursos, en piezas de un juego que no controlaban. Así que cuando el universo de todo que lo aceptaron como una liberación, porque por primera vez podían construir algo sin ser absorbidos, sin ser corregidos por quienes y esa profesión, tan simple y tan honesta, volvió más fuerte en cualquier porque revelaba una verdad. La humanidad desestabilizar el sistema estaba demostrando su poder sobre el mundo, y al hacerlo, estaba exponiendo a la práctica de su sistema temporal y mientras el Consejo encontró una decisión porque atacar a la humanidad significaba una especie que ya había en los márgenes de las décadas, no atacar significaba que existía una forma de no podía ser y en ese punto exacto, antes de el Consejo comprendió algo que jamás había pensado, que el verdadero peligro no era una humanidad, sino una humanidad porque una civilización no puede ser solo observar que el universo, considerado en las reglas, estaba a punto de descubrir lo que ocurre con absoluta calma, dejar de jugar. El colapso no llegó como una llegó como una serie de decisiones que no tomaron porque el Consejo, incapaz de atacar a la optó por una reconfiguración igual de y fue entonces cuando la magnitud del problema quedó expuesta, porque durante generaciones, humanidad había ocupado los espacios que nadie más quería, había reparado lo que no valía la pena reemplazar, había mantenido rutas marginales activas cuando no eran rentables, y al intentar retirarla de ese entramado, el sistema comenzó a fallar de formas que ningún simulador había previsto. Mundos que dependían de suministros baratos quedaron aislados. Estaciones que nunca habían tenido que ser autosuficientes colapsaron en semanas. Economías enteras descubrieron que su prosperidad estaba
construidas sobre capas invisibles de trabajo humano que jamás habían sido reconocidas. Y mientras los informes de crisis se acumulaban, la humanidad no celebró ni capitalizó la situación. Simplemente continuó ajustando sus operaciones para sobrevivir a la nueva realidad, demostrando una vez más que su objetivo no era castigar al universo, sino adaptarse al incluso cuando cambiaba de forma hostil. Y esa diferencia fue devastadora para la narrativa del Consejo, porque no podían presentarla como un enemigo claro, ni como una víctima que necesitara protección, solo como una constante incómoda que revelaba cuán artificial había sido la estabilidad previa. Y en los niveles más altos del gobierno galáctico, una idea comenzó a tomar forma, no expresada en público pero compartida en canales cerrados, que quizá el orden galáctico no estaba siendo amenazado por la humanidad, sino corregido por ella, que tal vez un sistema que colapsa cuando un actor marginal deja de sostenerlo no merece ser preservado en su forma actual. Y esa posibilidad era más peligrosa que cualquier otra, porque implicaba admitir que ciegos de vida, jerarquías y clasificaciones habían sido construidas sobre una premisa falsa. El poder visible no era según lo invisible. Y mientras el Consejo se dividía entre quienes querían la humanidad siguió operando así, no como una fuerza individual, sino como una especie que había aceptado que el universo no la protegería y que por lo tanto debía diseñar todo como tratados y jerarquías que por primera vez incluían una categoría y civilizaciones estructuralmente independientes, un término técnico que evitaba reconocer los diferentes. Significaba que la humanidad ya no podía ser integrada en los observadores más atentos estaban la prisa por definir reglas porque en paralelo informes internos revelaban algo aún más que incluso si la humanidad estaba galácticas, el daño ya estaba hecho. Sistemas habían sido diseñados alrededor de los humanos de demasiadas economías habían aprendido a en este sentido, la humanidad ya había crecido en progresos no conquistando, sino demostrando una alternativa y cuando representantes agravios pasados, sino para establecer límites claros, que no responderían a las cuestiones, que no garantizarían la superioridad seguiría siendo la misma que había sido continuidad a la incluso si eso significaba operar a margen y esa postura, estando a su nave como flexible, dejó al Consejo sin porque no había sentido una especie que ya había aprendido a vivir y entendido suficiente para saber los problemas del sistema que había por primera vez en la historia, el poder galáctico debió llegar a una forma que no buscaba diferencia. Solo existía bajo sus propios términos, y en ese momento quedó claro que la humanidad no había ganado la guerra, y había iniciado una revolución, había hecho algo había redefinido, significaba ser relevante. Y esa redefinición no podía revertirse en un tratado de historia, porque no estaba escrita en nada, estaba escrita en prácticas, en hábitos, en perspectivas que ya no podían ser mientras el Consejo aceptaba, en silencio, que el universo ya no giraba exclusivamente alrededor de sus decisiones. La humanidad continuó exactamente como siempre, ajustando, reparando, adaptándose, no como un acto de desafío, sino como una consecuencia natural. Haber aprendido demasiado bien a sobrevivir sin depender de nadie más. Años después, cuando los archivos del Consejo comenzaron a reescribirse para reflejar una realidad que ya no podía negarse, la humanidad apenas apareció en los titulares históricos, no como vencedora ni como amenaza,
sino como una nota al margen que explicaba por qué el universo había cambiado de forma irreversible. Porque no hubo un día exacto en que el viejo orden colapsará, solo una acumulación de ajustes, nuevas normas inspiradas en la descentralización humana, economías que abandonaron la dependencia de centros únicos, flotas que dejaron de buscar batallas decisivas y empezaron a planificar resistencias largas. Y en ese nuevo equilibrio, la humanidad no ocupó un trono ni aceptó un rol de liderato. Simplemente continuó operando como siempre lo había hecho, en silencio, en los márgenes, manteniendo su principio fundamental intacto, diseñar todo como si mañana pudiera fallar. Y por eso debía seguir funcionando. Y para las civilizaciones más jóvenes, la humanidad se convirtió en una referencia extraña, no admirada por su fuerza, sino estudiada por su persistencia, por la forma en que había sobrevivido sin reconocimiento de la observada, ya era imposible ignorar su impacto, y en los círculos más antiguos del Consejo, aquellos que aún recordaban la clasificación original y relevante. Surgió una comprensión tardía pero que el error no había sido subestimado por el humano, sino no entender su filosofía, porque la humanidad nunca creyó que el universo fuera justo, nunca estuvo de acuerdo. Solo asumió que existía una manera de y al hacerlo había demostrado algo que nunca civilización dominante había demostrado que la relevante no se construye desde abajo en silencio a lo largo del tiempo y así, mientras el universo seguía adelante, nuevas alianzas y nuevas construcciones, la humanidad recibió exactamente lo que siempre había sido, no en el tiempo de la existencia, sino en cada sistema recordando las cosas y discursos de banderas que no hace falta conquistar. El cosmos para cambiarlo, basta con negarse a desaparecer cuando alguien decide que no importa. Si llegaste hasta el final de esta historia, quiero que te detengas un segundo antes de pasar al siguiente video, porque esto no fue solo un relato de fue una pregunta resultante de la historia. ¿Quién decide quién importa? La humanidad no ganó una guerra, no derrotó a un no se preparó, hizo algo mucho más, aprendió a existir en un universo con mil valores. La humanidad eligió algo que su persistencia, adaptación, memoria, no gritó, no existió reconocimiento, no vivió en lugares de mesa, simplemente dejó de depender de quienes tenían que casa. Y si esta historia resulta positiva, no es porque trate de naves o planetas, sino porque todos, en algún punto, hemos sido destinados a este canal es este tipo de relatos de la humanidad no es inútil, pero se niega a decir. Si quieres más historias profundas, narradas en el donde el verdadero poder no está en el sino en existir y habitar, campanas y sonidos de la verdad, no por apoyar, sino para seguir construyendo este archivo de el universo no esperaba esto, bocadillo de diálogo no solo de tiempo, cuenta, mano blanca indicando hacia la derecha, ¿en qué momento entendiste que ya había mano blanca indicando hacia la derecha? ¿Qué pasa con el coche? Deja de salir si conoces a alguien, que siga adelante aunque el sistema nunca comparte esto, porque a veces las historias no son las